Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos reencontramos después de la semana de exámenes y vamos a continuar trabajando en lo que veníamos haciendo respecto de los instrumentos ópticos. Volvamos al mapa de ruta. Estamos viendo la aplicación de los fenómenos de refracción y de reflexión de la luz en distintos fenómenos naturales y también en instrumentos ópticos, ¿sí? Nosotros ya trabajamos sobre estos, sobre casi todos estos, y ahora vamos a empezar con esta parte. Hoy vamos a trabajar con el ojo humano y ustedes van a analizar la cámara fotográfica. Bien, vamos cerrando ya esta parte de la unidad. Y en esta semana yo voy a darles una pequeña explicación de cómo funciona el ojo, al cual podemos considerar un instrumento óptico, obviamente que es un instrumento natural, con sus fallas también, como el resto de los instrumentos, y ustedes van a hacer analogías respecto de la cámara fotográfica. Bien, muy bien. Entonces les digo, vamos a trabajar con el ojo humano. Ustedes van a investigar algunas cositas sobre cámara fotográfica, muy poquitas, respecto de un cuestionario que les voy a dar. Y lo primero que tenemos que hacer para hablar del ojo es conocer un poquito sus características. Acá puse una imagen muy simple del ojo. Yo sé que en biología ya lo han estudiado al ojo humano, o sea que esto no es nuevo para ustedes. Nosotros vamos a centrarnos, no nos importan los nombres, ni las partes, ni cómo funciona básicamente en general el ojo, sino cómo se forman las imágenes en el ojo humano. Bien, para eso necesitan conocer algunas de las partes. Ahí están representadas el cristalino, la pupila, ustedes ya lo conocen, la córnea, que es la parte externa del ojo, la retina, que es toda esta película que recorre el interior del ojo y que es muy sensible, y donde están ubicados los conos y los bastones, que ustedes saben que son las células fotosensibles, ¿no? Hay unas que son más sensibles a la luz, otras que son las más sensibles y más específicas con los colores, y están todas dispuestas en la retina, ¿bien? Que es la capa que cubre toda, en realidad cubre la parte interna del ojo, pero sobre todo la parte posterior del globo ocular, y de ahí el nervio óptico que se conecta con el cerebro, ¿bien? Fíjense una cosa importante. El cristalino es la lente formalmente del ojo. Es una lente, si la ven de hecho en este esquemita, en este dibujito que yo elegí, tiene esta forma de lente. Un poquito deforme, no es tan simétrica como las que venimos trabajando nosotros, pero evidentemente es una lente. Y es donde ocurre la mayor parte de la refracción de la luz que alcanza nuestros ojos. ¿Bien? En general se la puede tratar como una lente biconvexa. Se nota ahí la curvatura de las caritas, si ustedes hacen un esfuerzo en una así y la otra así. Lo que pasa es, como les decía recién, si bien es una lente biconvexa, delgada, muy delgada, es asimétrica. Y otra particularidad que tiene es que no es rígida, es decir, no es como un anteojo, no es duro, no tiene una curvatura específica, sino que por movimiento de partes propias del ojo, esa lente puede cambiar su curvatura, ¿bien? Y eso le da al ojo algunas características propias del mismo. Algo interesante de comentar también es la composición de esta lente. Esta lente es un material obviamente biológico, transparente, ¿sí? Con un cierto índice de refracción. Ustedes saben que existen las operaciones donde con láser, donde se lima de alguna forma ese cristalino, haciéndolo cambiar de curvatura para darle las características que necesita una persona para ver correctamente, ¿sí? Hay casos y hay operaciones donde se reemplaza esa lente. Y es un gran desafío encontrar materiales transparentes con índices muy similares al cristalino para que el funcionamiento del ojo no se modifique tanto. Acá puse otro esquemita del ojo un poquito más grande porque me parece importante comentar que en realidad el ojo no es si bien tiene una lente, hay un elemento del ojo, el cristalino, que es propiamente dicho una lente, se puede considerar en general como un sistema de lentes. ¿Por qué es esto? Porque tenemos el cristalino, que es una lente biconvexa de un material transparente biológico, etc. Tenemos antes del cristalino, entre él y la córnea, que es la capa, digamos, exterior, la parte externa del ojo, un líquido que se llama humor acuoso. Se llama humor acuoso, humor no de risa, humor de líquido, se refiere a una sustancia viscosa, que se llama humor acuoso justamente porque ese líquido translúcido que está entre la córnea y el cristalino tiene un índice de refracción muy cercano al agua. Es decir, cuando llega un rayo luminoso a la córnea,
no es que pasa derechito hasta el cristalino, ya tiene una pequeña desviación al atravesar el humor acuoso, luego tiene otra desviación cuando atraviesa el cristalino, es muy finito, así que como hicimos con las lentes delgadas, podemos aproximar que lo que se desvía en el interior de la lente es prácticamente despreciable. Y por último, en la parte interna tenemos otro humor, se llama humor vítreo. ¿Por qué se llamará humor vítreo? Porque esta sustancia acuosa tiene un índice de refracción muy parecido al vidrio, o cercano al vidrio, cercano al 1,5. Así que imagínense que hay otra refracción, pero que no es al aire, sino que es a este humor, a este líquido también transparente. ¿Por qué destaco esto? Porque cualquier problema, cualquier cambio en el índice de refracción de estos materiales, no solamente del cristalino, va a generar distorsiones en la forma de ver, ¿está bien? Va a generar problemas en la visión. Es muy interesante ver si podrían repasarlo, digamos, de biología, no sé si lo han visto el año pasado o este año, todas las partes del ojo, ¿sí? Cada una tiene una función muy específica y muy definida. Si bien nosotros nos estamos centrando en la parte óptica, hay una parte física muy interesante, que es la que define cómo se mueven, la pupila, qué ocurre con la forma circular del ojo, porque es una esferita, qué pasa si esa esferita está deforme, ¿sí? ¿Qué genera, qué provoca? Eso también tiene efectos en la visión, ¿sí? Así que en algún momento lo vamos a discutir. Muy bien, ¿cómo se forman las imágenes en el ojo? Miren, yo acá puse un esquemita de la formación de imágenes en una lente biconvexa, ¿está bien? Que estas ya las vimos, ya vimos cómo llegaban, yo acá dibujé. Puse este esquema que obviamente está incompleto, nosotros sabemos que de cada punto del objeto tendrían que salir al menos 2 rayos, ¿cierto? Para obtener dónde se cruzan y en ese punto asegurar que está la formación de la imagen de ese punto. Bien, pero bueno, acá está hecho un esquema muy sencillo, donde hay 2 rayos luminosos incidentes a la lente, representada de alguna forma muy sencilla la refracción, y muestra cómo en estas condiciones, por ejemplo, donde el objeto está ubicado más allá del centro de curvatura, o más allá de 2 veces el foco, el objeto se forma, en este caso, invertido, se forma una imagen real del mismo, una imagen invertida, y dependiendo dónde, siempre más allá del foco, puede ser de igual tamaño, mayor tamaño o menor tamaño, bien, que el objeto real. Eso ocurre básicamente en el ojo humano. Miren acá este esquemita está bueno porque se ve claramente y están bien definidas las imágenes, pero después de todo lo que estudiamos nosotros sabemos que nos faltan todas las puntas de flecha, por ejemplo, para indicar el sentido de propagación de estos rayos luminosos. Pero bueno, ustedes los pueden completar o los pueden imaginar. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Nosotros vemos objetos, los rayos reflejados por estos objetos, si es que no son fuentes luminosas, como este cartelito de Pare, alcanzan nuestra córnea y sufren su primera refracción, porque pasan del aire a la córnea, donde está el humor acuoso, o sea, con un índice cercano a 1,33, cercano al del agua. Después atraviesan la lente y después de la lente pasan al humor vítreo donde se vuelven a refractar. En definitiva, se forman imágenes de menor tamaño, imágenes reales, lo cual está bien porque tienen que formarse dentro del globo ocular, e invertidas. Se forman dentro del globo ocular porque en realidad la imagen debe enfocarse en la retina. Dijimos que la retina era la capa que cubría el interior del globo ocular, sobre todo esta parte, la parte posterior del globo, ¿está bien? Esta partecita, y donde están todas las células, o hay mayor concentración en realidad, de células fotosensibles. Si la imagen se enfoca bien sobre esa membrana, sobre esa película, nosotros lo vamos a ver bien. Si la imagen se forma a una cierta distancia, ya sea antes o después de esa retina, lo que va a ocurrir es que vamos a ver mal, desenfocado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ese concepto lo van a revisar ustedes un poquito para la próxima clase. Y es cuando hay problemas de visión, como la hipermetropía o la miopía. ¿Está bien? Eso puede deberse, por ejemplo, a que el globo ocular tenga una forma un poquito más ovalada, o puede darse si el globo ocular es un poquito ovalado en sentido vertical, ¿sí? O por distintas cuestiones. Hay muchas razones por las cuales puede enfocarse no exactamente sobre la retina. Y todas esas dificultades que generan una visión con poco enfoque, poco nítida, se corrigen
con lentes externos, ¿sí? Con anteojos, básicamente. Algo que quería decir es que esta retina está conectada por el nervio óptico al cerebro. Entonces nosotros cuando vemos un cartel de pare no lo vemos cabeza para abajo, ¿está bien? Lo vemos con la orientación que tiene realmente. Porque en realidad todas las imágenes que perciben nuestros ojos se decodifican de alguna forma, si bien se forman en la retina, se decodifican en el cerebro que instantáneamente las invierte, ¿sí? Para que nosotros tengamos una percepción con el sentido correcto. Otra cosa interesante es que no se forma en un solo ojo la imagen. Nosotros tenemos visión binocular. Es decir, que el mismo objeto lo vemos, este proceso ocurre en los dos ojos en simultáneo, cuando tenemos los dos ojos funcionales, por supuesto, y esas dos imágenes se fusionan, se complementan, de alguna forma se integran en el cerebro para tener una definición más clara del objeto completo. No todos los seres tenemos visión binocular. Ustedes conocen algunos que tienen, por ejemplo, un ojo a cada lado de la cara, por ejemplo, los peces. Eso hace que no tengan visión binocular y eso lo tienen las especies, básicamente las especies que son depredadas fácilmente. Entonces lo tienen para tener una ubicación espacial o una visión con un campo más amplio para poder escapar. Bueno, ¿cómo enfoco objetos a distinta distancia? Una cosa muy particular del ojo es que puedo ver cosas muy cercanas o cosas más lejanas y verlas con la misma nitidez, verlas claramente. Eso ocurre porque el ojo es una lente, el cristalino es una lente que no tiene un foco fijo, ¿sí? Sino, a medida que yo me desplazara respecto del objeto, la imagen se formaría en distintos lugares según el foco. Eso ya lo sabemos porque estudiamos lentes fijas, ¿bien? Y eso no ocurre con el ojo. ¿Por qué es eso? Porque alrededor del ojo hay músculos, se llaman músculos ciliares, que hacen que esa lente flexible se haga más redondita o más finita, ¿sí? Se mueve adaptando el ancho de la lente y por lo tanto la distancia focal según la distancia a la que se encuentre el objeto que quiere enfocar. ¿Está bien? Fíjense, acá está representado para esta lente, trabajando así cuando el objeto está muy lejano y cuando lo tiene que enfocar y el objeto está más cerquita, lo que hacen esos músculos es ensancharla, ¿lo ven? La distancia focal cambia, en este caso aumenta, y eso hace que el objeto que está más lejos, más cerquita, perdón, se forme y se enfoque en el mismo lugar donde se enfoca el objeto lejano. Y de esa forma podemos ver nítidamente tanto unos objetos como otros. Si ustedes se fijan, sus papás quizás, o sus tíos, que tienen más de 40, cuando quieren leer algo tienen que alejarlo del ojo, ¿cierto? Agarran el diario, bueno, ya físicamente con papel casi no existe, pero estira el brazo y lo ve a lo lejos. A mí me pasa, por supuesto, porque tengo más de 40, pero eso ocurre ¿por qué? Ocurre porque esos músculos de alguna forma se endurecen y ya no tienen la flexibilidad, como todos los otros músculos del cuerpo, de moverse, no tienen la misma flexibilidad, sí, está bien dicho, de moverse y les cuesta mucho más deformar el cristalino para ajustar el enfoque. Entonces ocurre lo que se llama presbicia, que es un problema de la visión, pero que no está asociado con el cristalino básicamente, sino con los músculos que hacen que ese cristalino se adapte a las distintas posiciones del objeto. ¿Bien? Se corrige con lentes también, por supuesto, para que hagan el trabajo que a los músculos ciliares les cuesta hacer. Esos lentes nos permiten enfocar de cerca, pero cuando vemos de lejos vemos mal. Están diseñados a propósito para mejorar el enfoque desde muy cerquita. Hasta acá lo que les voy a contar del ojo, muy poquito. Les voy a dejar un cuestionario también muy corto que tiene solamente 3 actividades, donde les hago unas preguntas sobre los ojos con miopía e hipermetropía, que la pueden buscar de cualquier fuente confiable, de internet o de libros, y les pregunto y les propongo un cuadrito donde tienen que comparar el funcionamiento del ojo con la cámara fotográfica. Para eso van a tener también que investigar un poquito por internet, en algunas fuentes que consideren ustedes confiables, y completarlo. Y sobre no les voy a dar la autocorrección hoy, porque sobre este trabajito y sobre situaciones diferentes de instrumentos ópticos, vamos a hablar la semana que viene en la videollamada. ¿Sí? Espero que puedan participar muchos de ustedes. Les mando un abrazo muy grande y nos encontramos la próxima semana.